mecanismos que el cuerpo humano puede poner en juego a la hora de lo que es el desequilibrio, ¿sí? De este delgado equilibrio, valga la redundancia, de lo que es el pH interno y con todas las variables que en él interceden, ¿sí? Y a su vez, estos distintos mecanismos, cómo podemos nosotros, por un lado, estudiarlos, cuáles son, cómo los vamos a clasificar, qué funciones cumplen, cuáles son digamos, los estímulos fisiológicos, vamos a hablar siempre de fisiología, obviamente, estímulos fisiológicos que favorecen que el pH se corra hacia un lado, que favorece que se corran hacia otro, y después para darle un poquito de sentido clínico vamos a charlar un poquito de lo que es el análisis, un poco más profundo, sí, esto lo vamos a hacer de todas maneras bastante superficial, lo vamos a hacer bastante light, desde el sencillo motivo del punto de vista que en realidad es algo que nosotros en la práctica clínica diaria lo hacemos de manera frecuente, pero justamente, como les estoy diciendo, es en la práctica clínica y es algo que excede de manera bastante importante a lo que es el estudio de grado, ¿sí? Nuevamente, si no llegan a entender algo, me frenan, me hablan, que yo pongo pausa y charlamos un poquito acerca de lo que ustedes me preguntan, ¿sí? Para repasar un poquito, entonces, ¿sí? Lo que nosotros vamos a estar estudiando siempre que hablemos del estado ácido-base, en realidad vamos a estar mirando fundamentalmente 3 parámetros que nosotros podemos obtener por medio de una muestra sanguínea, ¿sí? Nosotros estamos muy acostumbrados a estudiar que el ácido-base siempre tiene que estudiarse, de una muestra de sangre arterial. Eso es así y no es así, en realidad muchas veces podemos estudiar un estado ácido-base a partir de una muestra de sangre venosa, ¿sí? Siempre y cuando fundamentalmente el compromiso que tenga esa persona o la alteración que nosotros que estemos buscando no sea algo que afecte de manera directa al aparato respiratorio, ¿sí? Tengan en cuenta, obviamente, que la oxemia fundamentalmente, ¿sí? Se va a ver mucho más alterada a nivel de una gasometría arterial que pueda llegar a venir de sangre venosa que si la sacamos de sangre arterial. Ahora bien, los trastornos que por lo general se componen desde un punto de vista metabólico suelen tener a fines prácticos un comportamiento muy similar en tanto muestras arteriales como venosas, las mismas pueden servirnos, ¿sí? Pinchar la arteria duele, pinchar la arteria le molesta al paciente, la radial es una arteria que parece que está superficial y que es fácil, muchas veces se reniega mucho para poder sacar una buena muestra de sangre arterial de la radial, así que si nosotros no sospechamos de nada respiratorio en un paciente, podemos abocarnos a buscar siempre un reparo venoso, que son muy nobles y que la verdad que nos ofrecen muchísima información, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros tomemos esta muestra, ¿sí? Nos vamos a encontrar con que la máquina, una vez procesada la muestra sanguínea, nos va a ofrecer diferentes resultados y son 3 los que a nosotros desde un punto de vista fisiológico nos van a interesar siempre para poder hacer un análisis correcto y detallado del estado ácido-base. Bien, uno de ellos y fundamentalmente es el pH, ¿sí? El pH en realidad, recuerden que nosotros vamos a hablar de la concentración en un sentido negativo, ¿sí? O en un logaritmo negativo, bien, de una concentración de un ion, de un catión fundamentalmente, que se encuentra en una concentración extremadamente baja, que por eso se hace la inversa del logaritmo para poder darle un número relativamente normal, ¿sí? Que va a ir del 0, o mejor dicho, casi el 1, al 14, ¿bien? Y que dependiendo del número vamos a encontrarnos con pHs, que son ácidos, ¿sí? Que en el cuerpo humano el pH ácido, lo vamos a considerar a todo pH que nos encontremos por debajo de 7,35, y acá hago un stop y hago referencia a lo que esto significa para recalcar las diferencias entre acidemia barra alcalemia y acidosis barra alcalosis. Bien, recuerden que cuando nosotros hablamos de acidemia o alcalemia, en realidad estamos haciendo referencia a lo que es pura y exclusivamente el pH de la sangre, sin tener en cuenta, valores de bicarbonato por un lado y valores de presión parcial de dióxido de carbono por el otro lado. Bien, es así que entonces los pHs pura y exclusivamente por debajo de 135 son pHs ácidos, entendiendo al ácido como toda sustancia, ¿sí? Que en el medio acuoso es capaz de ceder un protón al medio, ¿sí? Y aumentar la concentración de hidrogeniones en ese medio y por lo tanto de disminuir o de acidificar ese pH. Bien, por el otro lado tenemos las alcalemias, que son todos los pH sanguíneos mayores a 7,45, bien, entendiendo entonces a los pHs básicos o en sí a una base
como toda sustancia que en un medio acuoso, a diferencia del anterior, es capaz de captar un protón o un hidrogenión del medio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que todos los protones libres que, por ejemplo, un ácido dejó dando vueltas en una solución acuosa, ¿sí? En una solución, la base es capaz de neutralizarlos y a la vez que capta estos protones o hidrogeniones del medio, es capaz de disminuir así, de aumentar el pH tendiendo hacia lo que es la alcalemia. Ahora bien, saliendo de estos dos términos, acidemia y alcalemia, cuando nosotros hablemos de acidosis o alcalosis, en realidad de lo que estamos hablando es más bien de un síndrome clínico, ¿sí? Más que en realidad de un valor de pH. ¿Por qué digo esto? Lo vamos a ver un poquito más en detalle con el otro power que tengo, pero cuando nosotros veamos que hay pH que se encuentran en el rango de la normalidad o incluso el pH se encuentra ácido, muchas veces podemos encontrarnos con lo que se llaman los trastornos ocultos, que pueden ser incluso trastornos alcalóticos que manifiestan con pH ácido y viceversa, ¿sí? Así que nosotros cuando hablemos de acidosis y de alcalosis, a diferencia de acidemia y alcalemia, estamos hablando de un pH, ¿sí? Asociado a signos y síntomas clínicos. Bien. Ahora bien, además del pH, en lo que es el estudio o el examen de la gasometría arterial, nosotros también vamos a estudiar dos otras variables que van a ser fundamentales para poder comprender fisiopatológicamente qué es lo que está pasando con un paciente, por un lado, y obviamente entender los desórdenes y a partir de esto interpretar un cuadro clínico y actuar en consecuencia para poder generar una respuesta acorde a la problemática, ¿sí? Tenemos entonces que uno de los indicadores fundamentales que nosotros vamos a estudiar, además del pH, va a ser la concentración de bicarbonato sérico, ¿sí? Recuerden que la concentración normal de bicarbonato sérico va a variar siempre en realidad dependiendo del laboratorio que lo informa, del método que se utiliza para la medición, pero por lo general se toma como valores de referencia al bicarbonato sérico entre 22 y 26 miliequivalentes por litro. Recuerden que siempre es importante, se lo digo porque lo dije siempre en los laboratorios, pero porque además hay docentes que suelen preguntar, es importante siempre recordar la unidad de medida en la que se expresa, en este caso, ¿sí? La concentración, recuerden que miliequivalentes litro está hablando de concentración, masa sobre solvente, perdón, y es importante porque pueden llegar a preguntarles en qué unidad de medida vamos a determinar la concentración de bicarbonato en plasma, ¿sí? Y algo que es muy importante en realidad también es que el bicarbonato, la presencia y la medición del bicarbonato en el estado ácido-base, lo que a nosotros nos va a terminar indicando a fin de cuentas es una medición, es una estimación, es una muestra de lo que está pasando en el organismo desde un punto de vista metabólico, ¿sí? Y acá volvemos a hacer una pausa y empezamos a analizar que ya, ¿sí? Con lo que venimos diciendo hasta ahora, todo lo que pueda afectar al estado ácido-base puede tener en sí un origen metabólico o, del otro lado, nos encontramos también con los trastornos que son de origen respiratorio, ¿sí? ¿Quién es el que nos indica a nosotros cómo se comporta desde un punto de vista de lo que es la regulación del estado ácido-base y cómo se encuentra en el organismo? Desde el punto de vista respiratorio, es la presión parcial del dióxido de carbono, ¿sí? Que lo vamos a considerar como parte de un sistema de ácido y de buffer, ¿bien? Que se va a comportar a partir de lo que es la reacción de hidratación del anhídrido carbónico, en realidad en este caso del CO2, que se transformará eventualmente en anhídrido carbónico, ¿sí? Nos permite le permite al dióxido de carbono comportarse en realidad como un ácido y como una base con una característica fundamental que le da el sistema respiratorio y la capacidad de intercambio, que es la volatilidad, ¿sí? A través de lo que es el proceso de hematosis por medio, perdón, de la membrana alveolo-capilar a nivel alveolar. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Alguna duda, algo antes que cambiemos de diapositiva? Sí, profe, ¿podrías repetir, por favor, los niveles de bicarbonato? Los Sí, valores. sí. Van de 22 miliequivalentes a 26 miliequivalentes. Generalmente, cuando uno habla en realidad de la gasometría arterial ideal y de lo que son los valores, ¿sí? Normales de pH, bicarbonato, de PCO2 y de exceso de bases, ¿sí? El pH obviamente es un pH de 7,4 neutro, con una PCO2 de 40, con un bicarbonato de 24 y con un exceso de bases de 0. Bien, ahora bien, el pH nosotros sabemos que varía de 7,35 a 7,45, que el bicarbonato varía de 22 a 26,
la PCO2 de 35 a 45 y el exceso de bases de -2 a 2. ¿Sí? Eso lo veríamos en lo que es Davenport, profe, ¿no? Sí, yo ahora en realidad justamente no separé en realidad en las diapositivas ningún diagrama de Davenport, pero sí, o sea, la manera más fácil, y se lo digo desde el punto de vista de alguna de las cosas más nerd que he hecho, fue agarrar el diagrama de Davenport y estudiar los trastornos para ir a rendir el ser humano y su medio, y después para practicar o para entender, agarrar el diagrama de Davenport y ver cómo se comportan los trastornos que vamos a dar a lo largo de la clase en el diagrama, ¿sí? Cómo se comportan desde el punto de vista del bicarbonato, de la isobara, de la PCO2, desde el pH y de la línea que se traza desde el exceso de bases, ¿sí? Pero sí, vamos a usar el diagrama de Davenport, que en realidad el punto neutro del que yo les hablo, que es el estado ácido-base ideal, es donde se encuentra la N de la normalidad en medio del diagrama de Davenport, y a partir de ahí se va a ir desplazando a lo largo de las distintas líneas, tanto en trastornos ácidos básicos, metabólicos o respiratorios, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Bien. Seguimos entonces. Dentro de lo que son en sí las distintas formas, las distintas herramientas que tiene el organismo para poder regular el estado ácido-base, ¿sí? Recuerden que ante la presencia de determinado trastorno, ¿bien? El organismo tiene que tener distintos brazos de respuesta, mecanismos fisiológicos por los cuales, a través de distintas acciones, ¿sí? Se va a poder llevar a cabo una regulación a modo homeostático, si se quiere, y estos distintos brazos, estos distintos mecanismos reguladores van a ser por orden de velocidad, ¿sí? Y por orden de jerarquía los que aparecen a continuación, que son, en primer lugar, las bases buffer, ¿sí? En segundo lugar, el aparato respiratorio, y en último lugar, pero no menos importante, incluso es uno de los más importantes de los tres, el aparato excretor, a través de lo que es las distintas acciones que ejerce el riñón en todos los segmentos, ¿sí? Pero fundamentalmente a la hora de tener que realizar cambios y ajustes, como casi todo lo que nosotros tenemos que cambiar y ajustar desde un punto de vista neuroendocrino a nivel renal, se va a llevar a cabo en el túbulo colector, ¿sí? En primer lugar, entonces, las bases buffer, ¿sí? Recordar que para clasificarlas y para estudiarlas, podemos verlas desde un punto de vista de dónde se encuentran, ¿sí? Si bien las bases buffer son todas y todas están en el compartimiento intra y extracelular, no es lo mismo la importancia que cobran algunas de estas bases buffer en el compartimiento intracelular respecto de aquellas que se encuentran en el compartimiento extracelular. Y otra manera de poder, digamos, estudiarlas, de poder clasificarlas, es también separándolas en bases buffer. Bicarbonato, por un lado, ¿sí? Que hace referencia al concepto de base buffer volátil, bien, del que les hablaba yo recién, a partir de lo que es la reacción de hidratación del dióxido de carbono, y aquellas no bicarbonato o no volátiles que están haciendo referencia en realidad a todas las otras bases buffer que no son las que están en relación con el bicarbonato. ¿Sí? Entonces, para repasar un poquito, ¿sí? La definición de base buffer es algo medio oración que hay que aprender de memoria, ¿sí? Hasta que uno entiende realmente qué es lo que sucede o de qué estamos hablando. Uno, cuando te preguntan de manera directa qué es una base buffer, ¿sí? Recordar siempre que es un compuesto, ¿sí? No es algo único, sino que en realidad es un compuesto que surge a partir de una reacción estequiométrica, ¿sí? A partir de una reacción química que se va a dar entre un ácido débil, ¿bien? Y la sal, esta sal que proviene en realidad de haber conjugado el ácido débil con una base fuerte, ¿bien? Y viceversa, porque podemos encontrarnos con una base débil y la sal que proviene de la conjugación de esta con un ácido fuerte, ¿sí? Esto suena muy a algo que aprendemos de memoria, ¿sí? Pero cuando nosotros después podemos lograr entender de dónde surge todo esto a partir de la reacción de asociación y disociación de la base buffer con el protón, podemos ver cómo estas bases buffer van a tener, primero y principal, una acción inmediata porque son reacciones fundamentalmente enzimáticas, ¿sí? Proteicas, que lo que hacen es directamente estar en un estado de reducción y óxido en el que se encargan de poder captar y ceder protones, ¿sí? O sea, recuerden esto, que lo que hace la base buffer
es que estar en un medio acuoso, está en una solución, está dando vuelta y de repente, si aparece, por ejemplo, un ácido, que de manera instantánea el ácido, recuerden el ácido fuerte, que en solución se disocia, lo que hace es básicamente es empezar a ceder el protón al medio, ¿sí? Empieza a mandar hidrógenos hacia ese agua, y sin la presencia de las bases buffer que responden de manera inmediata y cuya función principal es no impedir la, digamos, disociación del ácido, no impedir la variación del pH, sino que como la palabra buffer lo indica, es un tampón, es un amortiguador. Lo que hace la base buffer en realidad es tratar de amortiguar o evitar que la variación del pH tenga un impacto muy fuerte, ¿sí? Acá la idea de la presencia de la base buffer en un medio acuoso es que si aparece un ácido o en su defecto una sal, ¿sí? Porque estas pueden comportarse, perdón, una sal quise decir una base, un álcalis, que empiezan a captar los protones, lo que hacen estas bases buffer es cederlo en pHs básicos o captar los protones en pHs ácidos, evitando siempre es el mismo fin, se evita que lo que suceda es que el pH varíe de forma brusca y de manera exagerada, ¿sí? La base buffer es un excelente primer paso, ¿sí? Insuficiente en gran cantidad de veces, fundamentalmente cuando tenemos alguna causa metabólica, alguna causa respiratoria que genera un desorden muy importante, los vamos a ver en un ratito, pero tienen una acción fundamental y es impedir que el pH de manera instantánea suba o baje a niveles que por encima o por debajo sean incompatibles con la vida, ¿sí? Como bien decíamos previamente, estas bases buffer también tienen una distribución fundamentalmente intra y extracelular, ¿sí? Si bien todas están en todos lados, bien, vamos a ver que dependiendo el medio en el que nos encontramos, entendiendo a medio en esta situación como el medio intra o extracelular, vamos a ver que la base buffer por excelencia, ¿sí? Del medio extracelular va a ser el bicarbonato, ¿sí? Y acá hacemos referencia nuevamente a esta capacidad de volatilidad que tiene el bicarbonato, a esta capacidad de regular no su producción, pero sí su excreción a nivel respiratorio. Recuerden que nosotros, por medio de lo que son los procesos de hipo o hiperventilación, podemos regular en sí lo que es la pérdida, el intercambio de CO2 a nivel de la membrana alvéolo capilar por un lado, y de manera indirecta, por medio de lo que es la reacción de hidratación del dióxido de carbono, regular en menos o en más la producción de CO2 y así poder, de CO2 no, quise decir de bicarbonato, y así poder regular el pH del medio, ¿sí? Esto nos vamos a detener un poquito a estudiar fundamentalmente más en relación al bicarbonato cuando veamos ya desde el punto de vista clínico algunos trastornos, como para comprender por qué en algunas situaciones el bicarbonato no puede ayudarnos más allá de que se produce y se termina produciendo en exceso, ¿sí? ¿Hasta acá más o menos vamos? Sí, profe. Bien. Sí, Profe, sí, yo tengo una pregunta. Sí. Si la unión entre el agua y el dióxido de carbono produce ácido carbónico, Ajá. entonces se termina produciendo primero un ácido y después, por ende, por la liberación del hidrógeno, una base. Siempre de manera equimolar, cuando vos tenés la disociación del ácido carbónico en protón y bicarbonato, siempre producís uno y uno, ¿sí? Pero generalmente lo que sucede a la par es que vos, a medida que generás una base buffer bicarbonato, neutralizás el protón con una base buffer no bicarbonato, ¿sí? ¿Por qué? Esto, reitero, lo vamos a ver y se va a entender mucho mejor cuando charlemos un poquito acerca de lo que son fundamentalmente los trastornos respiratorios, ¿sí? Tanto ácidos como básicos, pero cuando nosotros veamos que tenemos producción, por ejemplo, las acidosis respiratorias, en donde vos aumentás la CO2 aumentada genera aumento de la formación de protón, porque el ácido carbónico se disocia en un protón y en un bicarbonato, pero vos el bicarbonato ese está inutilizado, bien, por una cuestión de reacción, de masas, ¿sí? Si vos no podés solucionar el aumento en la producción de CO2, vos no podés tamponar el protón generado con bicarbonato, ¿sí? Entonces vos consumís bases buffer no bicarbonato, que tenemos cientos de miles de millones que se están generando de manera constante y que de manera equitativa se van generando y se van tamponando ácidos y bases, ¿sí? Que van manteniendo y van haciendo obviamente a la neutralidad, ¿sí? Recuerden que esto es un proceso constante que sucede de manera fisiológica las 24 horas del día, pero que ante la presencia, si se quiere, de algún trastorno,
Esto acá es cuando se ve alterado y ahí es cuando vemos manifestaciones clínicas y ahí es cuando vemos los trastornos o las alteraciones del ácido base, ¿sí? Pero es cierto que cada vez que vos hagas la sumatoria, creo que la tengo más adelante, la reacción, cuando vos hagas la sumatoria de CO2 más agua, obviamente a vos te va a dar ácido carbónico. Recuerden que a nivel, con el pH sanguíneo y además de eso, con lo que es la temperatura corporal fundamentalmente, el anhídrido carbónico es un ácido que es totalmente inestable en el medio fisiológico del organismo, ¿sí? Es imposible, no existe el anhídrido carbónico como tal en el organismo, y dependiendo la concentración de protón, de bicarbonato, de de la CO2 y del agua, la reacción va a tender a formarse hacia uno o hacia el otro lado. Naturalmente, la reacción tiende siempre hacia la derecha y se forma siempre anhídrido carbónico que se disocia en protón y en agua. Protón que se neutraliza con una base no bicarbonato y bicarbonato que a nivel respiratorio se termina nuevamente asociando con protón por medio de lo que es el efecto, si mal no recuerdo, el efecto Bohr, genera nuevamente anhídrido carbónico, ¿sí? Recuerden que tenemos un gradiente que favorece el intercambio de CO2 a nivel alvéolo capilar, y este CO2 que favorece la reacción de hidratación del dióxido de carbono, que en realidad desplaza en este caso la curva hacia la izquierda, bien, termina generando que se intercambie y que se favorezca la producción de CO2. En definitiva, ¿de qué va a depender siempre la formación y de que tienda la reacción de hidratación del dióxido de carbono hacia la izquierda o la derecha? ¿Sí? Yo tengo la fórmula en la cabeza, de izquierda a derecha, significa desde protón y bicarbonato hacia agua y dióxido de carbono, y hacia la derecha, por si no lo recuerdan, significa CO2 más agua hacia protón y bicarbonato, ¿sí? Pero en definitiva, hacia dónde tiende la reacción y cuáles son los compuestos finales siempre depende del entorno, ¿sí? Siempre depende hacia dónde hace tender la reacción de esta reacción del equilibrio de masas, ¿sí? ¿Se acuerdan de todo esto que está siempre en el libro de Aranalde, que ya lo deben haber súper leído? Pero va a depender siempre del entorno, la reacción de hidratación esta. ¿Se entiende la respuesta? Sí, profe. Gracias. Bien. Bueno, otra de las particularidades que tienen estas bases buffer, ¿sí? Recuerden que son anfóteras, y la palabra anfótera significa que en realidad tienen la capacidad de comportarse como un ácido o como una base, dependiendo del pH del medio, ¿sí? Base buffer X, que se libera el medio ácido, tiene la capacidad de ceder de captar protón, y así tratar de hacer tender el pH hacia un pH mayor, ¿bien? Y a la inversa, pH alto, ¿sí? Base buffer X, que se suelta en ese medio, que tiene poca concentración de protones, esta base buffer se disocia, ¿bien? Cede protones al medio, disminuye el pH, siempre tratando de llevarlo hacia un pH más fisiológico, siempre haciéndolo tender hacia 7,4. ¿Bien? Y esto es un poquito lo que mencionábamos recién respecto de lo que es el estudio o la división entre base buffer bicarbonato y no bicarbonato, ¿sí? Acá no me quedó, me parece que no lo puse. Sí, no lo puse. Dentro de lo que es el estudio de estas bases buffer, además de las bicarbonato y las no bicarbonato, recuerden que desde un punto de vista de la importancia de cada una de estas bases buffer, cuando nosotros las dividimos entre intra y extracelulares, tenemos que en el extracelular, la base buffer más importante, ¿sí?, es la base buffer bicarbonato. Bien, por este motivo de lo que yo les estaba diciendo recién, respecto de que son volátiles y que yo a nivel pulmonar puedo generar el intercambio, bien, y a nivel renal también puedo generar el intercambio, tanto aumentando como disminuyendo la eliminación de bicarbonato y de protón, ¿sí?, de en uno y en el otro, y por lo tanto le permiten al organismo, al bicarbonato, poder, digamos, regular la concentración de una manera mucho más fina, ¿sí? Por lo tanto, estas bases buffer volátiles son las que a nosotros nos van a hacer suponer, nos van a indicar en realidad que son las más importantes desde el punto de vista de lo que es el compartimento extracelular. ¿Son las únicas? No. Tenemos también todo lo que es el sistema de las proteínas en mucha menor
importancia, y otro que es importantísimo, pero que no están libres, sino que en realidad se encuentran dentro del eritrocito, son el sistema de la hemoglobina y el hemoglobinato, que tiene también, a diferencia del efecto Bohr, el efecto Haldane, que lo que hace es digamos, la alteración tridimensional de la estructura de la proteína, ¿sí? Dependiendo el pH del medio. Pero recuerden que la proteína, digamos, de la hemoglobina, tiene la capacidad, como todas las proteínas, de fijar ácidos, fundamentalmente, ¿sí? Y también de cederlos, dependiendo el pH del medio. Así, en un medio que es ácido, por ejemplo, todo lo que es el capilar, a nivel del que se lleva a cambio todo lo que es el intercambio de nutrientes y el intercambio gaseoso, estamos hablando de capilares periféricos, ¿sí? La hemoglobina, lo que hace en ese medio, que tiende a ser un medio quizá un poco más ácido desde el punto de vista del pH, por una cuestión de que en realidad se está extrayendo oxígeno del medio, se extraen los nutrientes, se oxida glucosa, de la oxidación de la glucosa proviene dióxido de carbono, lo que hace que baje el pH del medio. Ahí la hemoglobina lo que hace es, cuando pasa y cede su oxígeno, al hacer este cambio, el efecto Haldane, es como la hemoglobina cede el protón y cede el oxígeno, se reduce y capta protón, dada la reducción, ¿sí? de la proteína misma, y se va con un protón puesto, ¿sí? Tamponando de este modo el pH del medio y llevándose protones que ahora, cuando llega a un medio que tiende más a la alcalinidad, ¿sí? Porque la PCO2 baja quizá un poco más, estamos hablando a nivel del capilar de lo que es el alvéolo pulmonar, ¿sí? En este lugar es donde la hemoglobina, nuevamente por el intercambio gaseoso que genera el medio, lo que hace es ceder el protón y oxidarse al mismo tiempo, porque en esta reacción de óxido-reducción, lo que hace es ceder protón, ¿bien? Cambia su estructura, capta un oxígeno, y de esta manera todo este sistema de ida y vuelta de hemoglobina entre pulmón, tejido periférico y el intercambio de protón-oxígeno en el medio hace que la hemoglobina sea un sistema buffer que lleva aproximadamente o cobra una importancia en lo que es el tamponaje de todo el estado ácido-base, que tiene más o menos un porcentaje, aproximadamente un 30% del intercambio de lo que es el tamponaje ácido-base del medio extracelular, lo lleva a cabo la hemoglobina. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien. Otras bases buffer, pero que ahora son las del intracelular, son las proteínas, fundamentalmente, el sistema de los fosfatos, que es la más importante del intracelular, porque tienen una gran concentración. Recuerden que los fosfatos, por lo general, tienden a tener una gran concentración de protón en su estructura, ¿sí? Que tienden a ser quizá ácidos, ¿sí? Y por lo tanto, una alta carga de fosfatos en el extracelular podrían llegar a generar un desbalance, podrían hacer tender el pH hacia un pH quizá un poquito más ácido. Bien, entonces los fosfatos son muy importantes dentro de las células, de la misma manera que las proteínas, y en tercera instancia, sí, quizá con un poco menor de importancia que en el extracelular, aparece el bicarbonato. ¿Sí? Recuerden que el bicarbonato, dentro de la célula, se está generando siempre a partir de lo que es el ciclo de Krebs y la producción de dióxido de carbono, ¿sí? Porque el dióxido de carbono, que proviene del metabolismo celular, de todo lo que nosotros comemos, ¿bien? Se junta con agua dentro de la célula, forma anhídrido carbónico, el anhídrido carbónico nuevamente se divide en protón y se divide en bicarbonato, y este bicarbonato, de alguna manera, lo excretamos al extracelular, pero de otra manera también se comporta como una base buffer dentro de la célula, captando protón o cediéndolo dependiendo del pH del intracelular. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna duda respecto de bases buffer? Profe, una pregunta respecto a los fosfatos. Sí. Yo había leído que teníamos fosfatos orgánicos e inorgánicos. Sí, dependen en realidad si están en relación con carbono en su estructura. ¿Sí? Los ácidos, los ácidos fosfóricos, ortofosfóricos, pirofosfóricos, ¿sí? Generalmente son compuestos inorgánicos, pero el fosfato que forma parte, ¿sí? de la base nitrogenada del ADN, que están en relación con los carbonos y que tienen otra función, son fosfatos que se los considera desde un punto de vista químico como un fosfato orgánico, ¿sí? Bien, bien, profe. Sí, porque yo había leído los dos
y no estaba entendiendo bien esa parte porque decían que los inorgánicos tenían más importancia en la parte de la expresión renal o algo así. ¿De la qué, perdón? ¿Más importancia? En la parte de la parte renal. Sí, pero porque en realidad el fosfato a nivel renal es parte de lo que nosotros conocemos como la acidez titulable, que ahora lo vamos también a charlar un poquito. Los fosfatos, perdón, la no titulable, la titulable es el amonio. Los fosfatos fundamentalmente se pueden a nivel renal comportar también como tampones urinarios, evitar que baje mucho el pH, pero son parte de lo que es la acidez no titulable, de lo que es la excreción renal de protón. ¿Sí? Que ahora lo vamos a hablar en un ratito cuando veamos el manejo de lo que estamos viendo ahora, pero renal del estado ácido base, ¿sí? ¿Podemos seguir? ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? Bueno, vamos a hacer de cuenta que entendieron. Bien, vamos a hablar un poquito ahora de lo que es, sí, ya herramientas fisiológicas, ¿sí? Hasta ahora fue como muy químico todo. Vamos a hablar de herramientas más fisiológicas que tiene el organismo para poder llevar a cabo ajustes, ¿sí? Ante distintos trastornos por medio del aparato respiratorio en parte, por medio de lo que es el aparato excretor en el otro, para poder llevar a cabo cada vez que el organismo tiene algún tipo de desbalance, o bien en lo que es el mantenimiento fisiológico cotidiano del estado del ácido base, ¿sí? En primer lugar, el aparato respiratorio, ¿sí? Lo que nos permite a nosotros manejar siempre, siempre, es la presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí? Desde un punto de vista fisiológico, el intercambio en más o en menos del dióxido de carbono nos va a permitir a nosotros, en parte, responder a un trastorno o en parte ser la causa de un trastorno, ¿sí? Responder a un trastorno en trastornos de origen metabólico, ser parte de la causa en los trastornos de origen respiratorio, ya sea obstrucción de la vía aérea, asfixia, pacientes de EPOC, pacientes que tienen problemas de la caja torácica, deformidades, enfermedades neuromusculares, cualquier cosa, así que ustedes ahora, lo voy a decir con un paréntesis y con mucho subrayado, no tienen que saber, ¿sí? Yo simplemente, lo que tiene este tema puntualmente ácido base, es que nosotros lamentablemente para entenderlo tenemos que empezar a mechar un poco de patología en el medio, porque nosotros si lo tenemos que estudiar desde la fisiología, no lo entendemos, porque no entendemos cuáles son los desórdenes, ¿sí? Estudiaríamos solamente pH de 7,4, PCO2 de 40, etcétera, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el aparato respiratorio, lo que a nosotros nos permite hacer es modificar la presión parcial de dióxido de carbono a través de dos variables muy sencillas, que son la hiper y la hipoventilación, ¿sí? Fíjense cómo la hiperventilación, acá tenemos ¿sí? lo que es la reacción de hidratación del dióxido de carbono, esta hiperventilación lo que nos permite a nosotros conseguir es modificar la presión parcial de dióxido de carbono, en este caso en menos, ¿sí? Cuando yo aumento los ciclos ventilatorios y me corro de 14 a 16 ventilaciones por minuto, que recuerden, es la frecuencia respiratoria normal, es la frecuencia respiratoria que nosotros esperamos encontrar en un paciente que no tiene ningún tipo de patología que pueda llegar a afectar en parte al sistema respiratorio o alguna patología que repercuta en la ventilación, el aumento de la misma nos lleva a un mayor intercambio gaseoso, ¿sí? Este intercambio gaseoso no solamente nos permite aumentar, digamos, la difusión de CO2 hacia el alvéolo, sino que la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono en el alvéolo lleva a generar un gradiente de concentración mayor entre el capilar y el alvéolo, es mayor la difusión de CO2 hacia este compartimiento y por lo tanto es menor la presión parcial de dióxido de carbono a nivel del capilar alveolar, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo genero que el dióxido de carbono baje acá, ¿sí? Esta reacción del equilibrio de masas, lo que favorece es que de manera automática y por medio de la catalización de este proceso, a través de esta enzima que es tan importante en el organismo, que se llama anhidrasa carbónica, acá, ¿sí? Tanto bicarbonato como protón se unan formando el anhídrido carbónico, que recuerden, el anhídrido carbónico a pH y temperatura corporal es totalmente inestable y dependiendo del pH y dependiendo de la presión parcial
de dióxido de carbono y fundamentalmente protón y bicarbonato, la reacción va a tender a disociarse hacia dióxido de carbono y agua o hacia protón y bicarbonato. En este caso, en que nosotros tenemos una hiperventilación marcada y que disminuye la presión parcial de dióxido de carbono, lo que hace esta reacción se desplaza hacia lo que nosotros decimos, se corre hacia la izquierda, se desplaza hacia la izquierda, se empiezan a juntar protón con bicarbonato y lo que hace es básicamente llevarse puesto o barrer, a fin de cuentas, todo este trastorno, protones, ¿sí? Si yo saco protones del medio, me encuentro con que el pH va a tender a empezar a aumentar, ¿sí? Porque yo lo que estoy haciendo a fin de cuentas es disminuir la concentración del protón en el medio, y recuerden que lo que nosotros estudiamos es la inversa de un logaritmo, por lo tanto, cuando disminuye la presencia de protón, cuando disminuye la concentración del protón o del hidrógeno, aumenta el pH, ¿sí? A diferencia de lo que sucede con las hipoventilaciones, bien, que en estos casos lo que sucede es al revés, bien, cuando yo genero una hipoventilación, genero que no se intercambie, primero y principal, dióxido de carbono entre el ambiente por un lado y el compartimiento alveolar por el otro. Al no generarse un intercambio, pero al sí producirse hematosis a nivel alveolo capilar de manera constante, en un primer momento el dióxido de carbono va a migrar desde el compartimento vascular hacia el compartimento alveolar. Bien, pero cuando estas presiones se equiparan, ¿sí? Cuando yo tengo presiones similares de dióxido de carbono a un lado y al otro de la membrana alveolo capilar, yo genero un stop en la migración y por lo tanto empieza a aumentar la PCO2 a nivel del compartimento arteriolar, ¿sí? A nivel del compartimento capilar, del capilar alveolar, ¿sí? Entonces, el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono lo que favorece es que el mismo, en un intento, ¿sí?, de tamponarse, bien, empieza a juntarse con agua y empieza a generar de manera equimolar, como ya lo decíamos previamente, protón y bicarbonato, ¿sí? Básicamente lo que yo voy a estar aumentando acá es siempre un protón en función de un bicarbonato que también va a aumentar, y acá lo que yo voy a necesitar siempre, ¿sí?, va a ser la presencia de una base buffer no bicarbonato que interfiera con este protón generado para poder llevar a cabo, ¿qué cosa? Para poder llevar a cabo la neutralización. La base buffer no bicarbonato no es infinita, entonces, ante un cierto primer momento en que esta hipoventilación, ¿sí?, genere el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, que aumente y desplace la reacción de hidratación del dióxido de carbono hacia la derecha, con aumento en la formación de protón y con aumento en la formación de bicarbonato, ¿sí?, en primer momento se va a tamponar por parte de las bases buffer no bicarbonato, pero a medida que la misma base buffer se consume, bien, el protón comienza así ahora a aumentar su concentración porque no tiene en realidad un tampón eficaz que pueda llevar a cabo la neutralización y el pH comienza a disminuir. Recuerden, ¿sí?, porque siempre genera mareos, genera controversias, aumenta el aumenta el protón, disminuye el pH y en contrapartida disminuye el protón, aumenta el pH. ¿Sí? ¿Se entiende esto más o menos? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cómo hago yo entonces como parte de lo que es la respuesta? Perdón, no pude conseguir imágenes de lo que es la participación de lo que es el sistema nervioso y los quimiorreceptores periféricos y centrales en lo que es la regulación fundamentalmente del estado ventilatorio, ¿sí?, en más y en menos. Yo sé que recuerdo en realidad que el libro de Aranalde, en lo que es el manejo de la parte del aparato respiratorio, ¿sí?, lo tiene las conexiones a través de lo que son los quimiorreceptores del bulbo carotidio, de lo que es del callado aórtico, los periféricos y los centrales a nivel de lo que es la región anterior de la protuberancia y del tallo encefálico. Pero bueno, o sea, yo más o menos de haber dado las clases tengo los gráficos en la mente. Lo que les voy a pedir a ustedes después, cuando vayan a estudiar, que presten atención porque es importante, ¿sí?, desde el punto de vista gráfico, prestar atención y con eso también quizá incluso poder entender un poco más de qué se trata la participación del sistema nervioso en todo esto, ¿sí? Yo entonces lo que tengo son quimiorreceptores centrales y periféricos, ¿sí?, que van a responder a la presión parcial del dióxido de carbono, y fundamentalmente los periféricos
a la presión parcial del oxígeno, ¿sí? Van a responder fundamentalmente a la oxemia que nosotros medimos como tal. Bien, entonces, dentro de lo que son los quimiorreceptores periféricos, tenemos quimiorreceptores musculares, articulares, tendinosos y fundamentalmente vasculares, ¿sí? Todos los previos que yo les nombraba, excepto los vasculares, se encuentran fundamentalmente a nivel de lo que es la caja torácica, ¿sí? Que nos van a permitir por distintos reflejos el aumento o la disminución del patrón ventilatorio. Y ahora los otros periféricos que son importantísimos son los que encontramos a nivel del callado aórtico y a nivel del bulbo carotídeo, ¿sí? Que se encuentra en la arteria carótida interna, en el primer segmento posterior a lo que es la división de la carótida primitiva en arterias carótidas interna y externa, ¿sí? Este bulbo y este cuerpo aórtico, ¿sí? Lo que hacen es tener unos quimiorreceptores que, además de tener los varo, bien, que recuerden que eran sensibles a la distensión de la pared de la arteria y que responden en lo que es la regulación de la presión arterial, bien, fundamentalmente ante una menor frecuencia de descarga de los receptores, lo que hacían era disparar un reflejo que terminaba en un reflejo simpático y aumentaba la frecuencia, generaba taquicardia, inotropismo, cronotropismo, etc. En este caso, lo que nos encontramos es que los receptores son sensibles al contenido arterial de oxígeno, que es oxígeno que se encuentra disuelto, ¿sí? En plasma, no es el oxígeno que se encuentra unido a la hemoglobina. Lo que hacen es, ante la disminución de este contenido de la oxemia, básicamente, ¿sí? Ante el contenido disminuido de oxígeno en sangre, lo que hacen es generar un reflejo a través, corríjanme si me equivoco, anatomía no es lo mío, del nervio vago, aquellos que están ubicados en el cuerpo aórtico, y por medio del glosofaringio, del noveno par, a través de los que están en la carótida interna, ¿sí? Y si la descarga es vagal para todos, ¿sí? Porque es el cardiogastroneumo entérico, ¿sí? Todo lo que es la descarga eferente de los distintos centros respiratorios, fundamentalmente el neumotáxico, ¿sí? Lo que hacen es manejar en más o en menos la respiración, ¿sí? La acción final del sistema respiratorio es hiperventilar cuando la presión parcial de dióxido de carbono aumenta y yo quiero sacar CO2, y, mejor dicho, hipoventilar cuando yo tengo una presión parcial de dióxido de carbono disminuida y la respuesta fisiológica sería tratar de aumentar el CO2. Sí. ¿Alguien tenía alguna pregunta? Perdón. Bueno, se ve que a alguien se le prendió el micrófono sin querer. Por el otro lado, bien, lo que son los quimiorreceptores centrales, ¿sí? Que son quimiorreceptores que se encuentran pura y exclusivamente en la región anterior del tallo encefálico, ¿sí? En relación al bulbo raquídeo, fundamentalmente, y en parte a la protuberancia. Son regiones que es importante destacar, ¿sí? Esto nos vamos a los primeros laboratorios de lo que es crecimiento y desarrollo, ¿bien? Si a ustedes les parece que pasó hace mucho, imagínense para mí, que ya hace 3 años que terminé la facultad, lo que es la difusión a través de la membrana, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos ciertas limitantes a lo que es la difusión a través de la membrana, y una de ellas, fundamentalmente, es la presencia de cargas en los compuestos que puedan llegar a atravesarlas, y que para tal fin lo que tienen que hacer es básicamente tener un canal, una proteína que les permita ingresar o difundir a través de la membrana plasmática del extra al intra o del intra al extra, ¿sí? Si nosotros a esto lo abocamos al pH, ¿para qué lo traigo a colación? Es porque estas regiones del bulbo raquídeo, de la protuberancia, están recubiertas histológicamente, recuérdenlo, por parte de lo que es la barrera hematoencefálica, que dentro de sus funciones tiene, entre otras cosas, dar sostén, nutrir a estructuras nerviosas y fundamentalmente servir como filtro para, valga la redundancia, filtrar lo que ingresa más que nada hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede y cómo hacemos nosotros para poder, desde un punto de vista, desde los quimiorreceptores centrales, poder censar qué está pasando con el pH y a partir de esto, ¿sí? Generar una respuesta? Si bien el protón
y el bicarbonato tienen carga y no pueden penetrar a través de la barrera hematoencefálica hacia el compartimiento de lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Lo que sí puede penetrarlo y que tiene una alta liposolubilidad y que tiene muchísima afinidad por la grasa es la CO2, ¿sí? El CO2, perdón, es totalmente difusible, mucho más difusible que el oxígeno, ¿sí? Hasta 20 veces más difusible que el oxígeno. Entonces, el aumento fundamental, en realidad, la disminución del pH, ¿sí? El aumento de la concentración del protón, ¿sí? Que como respuesta final tiene aumento en la concentración de la CO2, lo que hace es, a nivel central, aumentar la presión parcial de dióxido de carbono, que el dióxido de carbono difunda bien hacia el compartimento cefalorraquídeo, ¿sí? Hacia el espacio subaracnoideo. En este lugar, en el líquido cefalorraquídeo, el dióxido de carbono se mezcla nuevamente con agua en esta hermosa reacción de hidratación que los acompaña desde que empezaron la UP1 en el ser humano y su medio en adelante, genera anhídrido carbónico, y este anhídrido carbónico en el líquido cefalorraquídeo, siempre recuerden que está la membrana mediante y que tenemos en este caso que hablar de lo que pasa en el compartimento subaracnoideo. Cuando está nuevamente en esta condición, el anhídrido carbónico se divide nuevamente en protón y en bicarbonato, y es acá cuando comienza a aumentar la presencia de protón, ¿sí? Comienza a disminuir el pH dentro del líquido cefalorraquídeo, y es en este momento, y acá es que está en contacto estos quimiorreceptores, que lo que hacen es estimular los centros quimiotáxicos, respiratorios, fundamentalmente el neumotáxico, aumenta la ventilación, ¿sí? Y de esta manera tratamos de disminuir la PCO2 y de tratar de hacer tender esta reacción de hidratación del dióxido de carbono ahora hacia la izquierda, ¿sí? Cuando nosotros logramos bajar esta CO2, tratar de empatar el pH, ¿sí? Vamos a tratar siempre de empatar el pH. Lo que pasa desde el punto de vista después de lo metabólico, yo a lo mejor empato el pH con 20 de PCO2, ¿sí? Pero tengo 15 de bicarbonato. Después veo cómo me saco este ácido extra de encima. Yo acá lo que tengo que hacer es algo rápido para que el pH no se vaya al tacho, que no baje mucho y que no ponga en riesgo la vida, ¿sí? Recuerden que todavía nos falta hablar de lo que pasa a nivel renal, que el riñón es básicamente como el ingeniero que viene a darle el toquecito final, con mucho trabajo, igual no hay que se rasca las bolas, ¿sí? Pero viene a dar los toquecitos finales a todo este trabajo y dice, excreto más protón, excreto más bicarbonato, retengo el otro, y siempre recuerden que ante todo trastorno del estado ácido-base, lo único, indistintamente de estos tres mecanismos de reacción que tiene el cuerpo, lo único que va a tender a realizar una estabilización nuevamente en un pH de 7,4, 40 de PCO2, 24 de bica y 0 de exceso de base, es erradicar la causa que generó todo esto. En una cetoacidosis diabética, darle insulina y agua a un paciente y sacarlo de la hiperglicemia. En una exacerbación de POC, agarrar y tratar lo que está exacerbando al paciente, broncodilatarlo, darle un poquito de oxígeno, ¿sí? En un paciente que tiene una alcalosis respiratoria secundaria a una hiperventilación, hacer tranquilizar al paciente, que ventile bien, y en una alcalosis metabólica, por lo general quizás secundaria a deshidratación, rehidratar a un paciente, ¿sí? ¿Tienen que saber todo esto? No, reitero, lo tenemos que explicar desde el punto de vista de la patología para que se comprendan cuestiones fisiológicas, lamentablemente sí, lo van a ir viendo con el correr de los años, no se preocupen. Lo importante de todo esto es que ustedes se lleven en este punto como concepto que todo trastorno del estado ácido-base tiene mecanismos para tratar de corregirlo, pero la corrección, ¿sí? La corrección se va a dar siempre que tratemos la causa que generó el desorden, ¿sí? Lo que genera una acidosis metabólica, tratarlo, la respiratoria, tratarlo, las alcalosis metabólica y respiratoria, tratarlo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda respecto de lo que es aparato respiratorio? Disculpa, ¿puedes repetir lo que dijiste recién? ¿Respecto de qué? De lo último que dijiste. Sí, o sea, que si bien nosotros tenemos, de lo que estamos hablando en realidad, tenemos estas herramientas en el organismo para tratar de, escuchen bien la palabra que uso, compensar, ¿sí? El desequilibrio ácido básico, lo único que realmente lo va, y escuchen bien esta palabra, a corregir, ¿sí? Va a ser
tratar la causa que los está desencadenando. ¿Bien? Más allá de que nosotros, con todos estos mecanismos, lo que vamos a hacer es tratar de evitar una catástrofe desde el punto de vista del pH, lo que va a realmente conseguir que todo, absolutamente todo, encaje nuevamente en la normalidad, va a ser tratar la causa principal de todo esto, sí, que va a ser el trastorno base que va a generar la acidosis metabólica, la acidosis respiratoria o las alcalosis, ¿sí? Claro, profe, en realidad son estadios por los que se pasa, porque comienza con una génesis, una compensación y una corrección, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, no está mal que lo plantees de esa manera porque es la manera en la que lo plantea el libro de Aranalde, ¿sí? Y es la manera en la que hay que estudiarlo. Quiero que lo sepan a modo de razonarlo solamente. No es tan estanco, bien, hay un montón de factores que influyen, ¿sí? Pero es cierto, uno se descompensa, se compensa y se corrige, ¿sí? Sería el caminito correcto, está bien mencionarlo, sería el camino en el que se van a dar y se van a compensar y se van a corregir estos desórdenes del estado ácido-base. ¿Bien? Recuerden nuevamente... Claro, y ahí se podría agregar lo que dice usted, profe, que No, me lo traté usted que primordial tengo es 27 años. Bueno, que lo ideal sería ver cuál es la base del problema, o sea, y tratar de corregir Y primero. ahora, que lo vamos a ver un poquito con los casos clínicos, vamos a hablar en realidad vamos a hablar fundamentalmente de los más fructíferos que suelen ser las acidosis metabólica, con el modelo clásico que le encanta al clínico, no cuando llegan a las 3 de la mañana que suelen suceder, que son las cetoacidosis, ¿sí? Que son a las que más análisis quizás podemos hacerle, que es la que más nos permite quizás acercarnos un poquito a lo que es el estudio de todos estos trastornos, ¿bien? Pero es cierto, o sea, si nosotros corregimos todo este trastorno, y si nosotros, primeramente, podemos hacer una correcta interpretación del estado ácido-base, lo que nosotros vamos a hacer es diagnóstico diferencial, ¿sí? Nosotros estudiando el ácido-base, encontrándonos con los trastornos y, digamos, estudiándolo correctamente, no diciendo es una acidosis, una alcalosis metabólica respiratoria, no. Hay un montón de parámetros, no los vamos a ver acá porque esto sí es resorte del médico internista, ¿bien? Pero hay un montón de cosas que nosotros les estudiamos que nos acotan desde una acidosis metabólica a 2 o 3 probables causas, ¿sí? Que puedan llegar a estar generándola. Bien, por ejemplo, GAP aumentado, GAP normal, hiperclorémica, normoclorémica, con un cloro esperado, normal, alto, con una presión parcial de dióxido de carbono esperada, igual, mayor, menor. Hay muchas cosas que nosotros analizamos que no van a la clase de hoy porque es algo que los excede. Yo entiendo porque yo en segundo estaba tratando de entender cómo era el diagrama de Davenport y después leía anión GAP y me quería asesinar. Y después te das cuenta que el anión gap termina siendo una boludez, pero para que pueda ser una boludez el anión gap, primero tenemos que estudiar un montón de todo lo previo, ¿sí? El anión gap es algo que viene después, y se los digo para que lo sepan, no tienen que saber anión gap, ¿sí? Simplemente lo único que pueden llegar a saber es que es la diferencia entre la presencia de aniones que nosotros medimos y nosotros no medimos. Fin. Permite hacer diagnóstico diferencial ante situaciones de acidosis metabólica, pero ustedes no tienen que saber hacerlo, no tienen que saber interpretarlo, porque no va a los objetivos de lo que tienen que saber en una instancia totalmente preclínica, porque tengo entendido que son todos chicos de segundo, estos repasos para el ser humano y su medio, así que cuando ustedes están en cuarto quinto, ponele que a lo mejor ven algo de nefrología, en esas situaciones, no es que sea obligatorio, pero quizás si alguno se aventura un poco más, le interesa, ya se pueden meter un poco más a excursionar más profundo en el análisis de las acidosis metabólicas, ¿sí? De todas las desarrollos en ácido-base. Acá lo que nosotros hacemos es ácido, es básico, es ácido, es metabólico, es respiratorio, es metabólico. Fin. Así. Entender a lo sumo qué es lo que va a verse fundamentalmente alterado, bien, en un trastorno puro, y nada más. Pero no hay que analizarlos más allá de lo que hacemos con el diagrama de Davenport, porque reitero, excede a los objetivos hoy de la clase y a fines de la materia, ¿sí? No tienen que saberlo. Bien. En última instancia, sí, vamos a hablar un poquito de lo que es la acción del aparato excretor y de la importancia, ¿sí? Acá vamos a hablar de lo que son las vedettes, vamos a hablar de lo que son, lo que hoy los describimos como ingenieros, de lo que es el estado ácido-base, ¿sí? La regulación de todo esto, y vamos a hablar de los riñones, ¿sí? Los riñones que
yo creo que más del 90% de los presentes debe odiar todo lo que es el aparato renal, deben odiar la materia, ¿sí? Yo debo ser del poco porcentaje a los que el ser humano y su medio le gustó mucho más que trabajo y tiempo libre, pero bueno, es una cuestión de gustos, ¿sí? Y los riñones son básicamente un aparato, ¿sí? Junto con todo lo que es la vía urinaria y todo lo que es su vasculatura, un aparato diseñado para básicamente guardar lo que tenemos que guardar en el organismo y el resto eliminarlo de alguna manera. Lo filtramos en el glomérulo, lo excretamos a través de lo que es la basa, digamos, la basa que va bordeando todo el sistema tubular, ¿sí? Y por lo tanto hacemos un bombeo activo, hacemos una difusión pasiva, pero de alguna manera lo terminamos eliminando, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces con el riñón ahora abocado a lo que es el trastorno ácido-base? Muy fácil. Estamos ácidos, tenemos mucho ácido, hay mucho protón, lo eliminamos, ¿sí? Pero a la vez, ¿qué necesito yo si estoy muy ácido y quiero además tamponar un poco el pH? Y retengo bicarbonato, ¿sí? Entonces nos vamos a un grupito de células intercaladas alfa, recuerden, a nivel del túbulo colector. Vamos a hablar, ya lo dije más temprano, vamos a hacer hincapié de nuevo, vamos a hablar pura y exclusivamente haciendo referencia a lo que sucede en el túbulo colector, porque a fines prácticos es lo más importante, porque es lo que nosotros modificamos. Recuerden que para lo que es la concentración y dilución urinaria, todo lo que es el túbulo contorno proximal es importantísimo, se reabsorbe el 70% del sodio, agua, cloro, todo lo filtrado. A nivel del asa ascendente gruesa, la bendita sodio-potasio 2-cloro, que nos retiene más o menos el 25% de más, pero son mecanismos que funcionan siempre iguales, ¿sí? Ponele que el mecanismo este de contracorriente, ¿sí? Y la presencia de la sodio-potasio 2-cloro a nivel del asa ascendente gruesa, depende mucho del medio, del intersticio, recuerden de ese intersticio hiperosmolar que se genera pura y exclusivamente por la acción de este bombeo activo de sodio y potasio y dos moléculas de cloro, pero que yo no puedo de manera fisiológica, por medio de una manera neuroendocrina, modificar cómo trabaja eso, ¿sí? Pero sí al túbulo colector, yo al túbulo colector le meto aldosterona y le meto hormona antidiurética y la orina sale con 1200 miliosmoles de densidad, quise decir de osmolaridad, sale con una densidad de 1025, 1030, yo me quedo con toda el agua que puedo, elimino la menor cantidad de sodio posible, salen 3 gotas de orina, recontra concentrada, muy fuerte, pero guardo el agua, ¿sí? De la misma manera hacemos con, en este caso, la excreción de protones, ¿sí? Los protones y el bicarbonato tienen un comportamiento bastante parejo, sin sufrir modificaciones a lo largo de todo el sistema tubular, pero es a nivel del túbulo colector, nuevamente, en donde nosotros podemos generar, a través de la presencia de distintos factores, ¿sí? Esto es más o menos cómo se comporta todo a nivel de lo que es los distintos segmentos, pero a nivel del túbulo colector, fundamentalmente, ¿sí? Nosotros en esta porción que es extramedular, podemos generar acá cambios, ¿sí? Fundamentalmente endocrinos, que van a favorecer la acidificación o la alcalinización urinaria en función del trastorno ácido-base que yo tengo en el medio que me esté afectando, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer el riñón? A través de dos grupitos de células, que son las células intercaladas alfa y beta, que van a estar especializadas en realidad en lo que es la secreción de protón, las alfa, pero a su vez también en la reabsorción de bicarbonato, y las beta, creí que estaba en otro lado, me tapa esta, tengo que explicar primero, y las beta van a hacer lo contrario, ¿sí? Van a retener protones en situaciones de alcalosis y van a tender, sí, a secretar quizá un poco más de bicarbonato. En realidad no lo van a secretar, sino que van a fundamentalmente a inhibir la reabsorción de bicarbonato, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajan estas células intercaladas alfa? ¿Sí? Fíjense que todo lo que es el líquido tubular que llega, que me deja más o menos un 4% de todo lo filtrado a nivel del glomérulo renal, me dejan entre un 10, un 5, un 10% de la carga filtrada, ¿sí? De protón a nivel del túbulo colector. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, decimos, bueno, muchachos, tenemos mucho protón en el medio. Estamos en una situación de acidosis, tenemos una acidosis metabólica, nos tomamos una botella de ácido sulfúrico porque creímos que era agua, y ahora tengo un pH de 6,9, no sé.
Bien, ¿qué hacemos entonces? Vamos a poner, van a respirar como un sapo, van a respirar un montón, porque van a tratar de lavar todo ese dióxido de carbono que va a venir del protón, pero además a nivel renal, lo que vamos a hacer, ni hablar de lo que va a pasar con las bases buffer, bicarbonato y no bicarbonato, pero a nivel renal, igual si se toman una botella de ácido sulfúrico, lo más probable es que mueran antes, pero lo que pasaría a nivel renal ante la disminución del pH es esto, ¿sí? Tenemos primero y principal una bomba, bien, que intercambia sodio por protón, ¿sí? Es una bomba importantísima porque va a sufrir la acción de, en realidad va a poder responder, mejor dicho, ante la presencia de aldosterona, ahora vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué me favorece a mí qué cosa? Me favorece a mí, primero, el intercambio con sodio, ¿sí? Y el aumento de protón en la luz, que el aumento de protón en la luz, ¿sí? Lo va a reciclar y me va a permitir a mí, entre otras cosas, reabsorber agua. Bien, fíjense cómo nosotros, por medio de la reacción de hidratación del dióxido de carbono, nuevamente, en realidad, desplazando esta reacción hacia la izquierda, vamos a ver que formamos nuevamente anhídrido carbónico, que por medio de la acción de la anhidrasa carbónica me genera nuevamente agua y dióxido de carbono. Agua que elimino, dióxido de carbono que puedo agarrar y reabsorber acá nuevamente, que en realidad se reabsorbe por difusión pasiva. Recuerden lo que dijimos de la solubilidad del dióxido de carbono. Atraviesa la membrana plasmática, se junta con agua, y este proceso a mí lo que me permite siempre es agarrar y eliminar protón. Recuerden que yo por acá, por sangre, pH ácido, también tengo acá, que voy a estar intercambiando parte del protón, parte lo voy a estar filtrando. Entonces, lo que yo hago con este mecanismo de eliminar protón y reabsorberlo en forma de CO2, ¿sí? Que en realidad no reabsorbo protón de manera directa, pero sí a través de haberlo juntado con el bicarbonato y haber formado anhídrido carbónico que se disocia por medio de la anhidrasa carbónica en dióxido de carbono y agua, es reciclar esto y es permitir siempre que digamos, el gradiente, tanto fundamentalmente de concentración, ¿sí? Y en parte eléctrico también, favorezca que siempre el protón que está dentro de la célula salga. El protón que está dentro de la célula que me genera una disminución del pH intracelular, sale, se va, ¿sí? Sale y es secretado constantemente por una ATPasa protón sola, ¿sí? O por un intercambio que me termina generando en realidad un intercambio que es electroneutro, bien y equimolar, que me saca un protón y me mete un sodio, ¿sí? Sodio que yo después voy a sacar de adentro de la célula. Recuerden que mucho sodio adentro de la célula genera que aumente la tonicidad y la osmolaridad de la célula y va a terminar generando que si no lo saco de adentro, explote por ingreso de agua a través de acuaporinas, ¿sí? Para tratar de empatar osmolaridades, agua, y que la célula termine básicamente haciendo una lisis porque la reventamos de agua, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos 3 sodio, metemos 2 potasio, tuki, por medio de la sodio-potasio TPasa, y agarramos y vamos manteniendo de a poquito toda la homeostasis, ¿sí? Pero a su vez, lo que yo estoy haciendo también con el reciclaje del protón en la membrana luminal o apical de esta célula es agarrar y hacer qué cosa. Y yo el protón lo saco para allá, pero yo acá el bicarbonato lo meto para la célula, lo meto de la célula, perdón, hacia el vascular. Fíjense que yo nuevamente, dióxido más agua, ¿sí? Tenemos anhidrasa carbónica y el protón que se va para allá significa que el bicarbonato se va para allá, ¿sí? ¿Cómo sale el bicarbonato? En un intercambio electroneutro con cloro o en un sodio bicarbonato, sodio 3 bicarbonato, mejor dicho, que genera así un gradiente eléctrico, genera un gradiente transmembrana eléctrico que favorece que también migren algunos cationes, ¿sí? Por una cuestión de diferencia de cargas. Bien, ¿a qué vamos con todo esto? ¿Sí? Para resumir, así ahora si tiene alguna pregunta, hacemos una pausa antes de seguir. Que la célula intercalada alfa, conceptos que nos tienen que quedar en claro. Número 1, la célula intercalada alfa responde a la acidosis, ¿sí? ¿Qué hace la célula intercalada alfa? Secreta protón, se lo saca de encima. Tiene un estímulo muy importante, es la acidosis metabólica. Tiene un estímulo muy importante también, es la presencia de aldosterona. ¿Por qué? Porque la aldosterona no tiene como objetivo sacar protón, pero trabaja en esta bomba porque tiene como objetivo meter sodio, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo si meto sodio, genero gradientes transepiteliales a un lado y al otro, y a mí me favorece la entrada de agua siempre, porque siguiendo al sodio vamos a mandar agua equiparando tonicidades y fundamentalmente equiparando osmolaridades, ¿sí? Entonces, esta célula es sensible al pH, fundamentalmente al ácido, es sensible a la aldosterona, es sensible a la endotelina y es sensible a la angiotensina 2, ¿sí? En contrapartida a esto, yo
excreto protón por medio de esta célula, me saco de encima ácido y, además de todo, retengo bicarbonato, ¿sí? ¿De qué viene cuando ustedes estudian justamente el diagrama de Davenport y ven las fases de descompensación, compensación y corrección? Fíjense que hasta que no interviene el riñón y que no empieza a retener bicarbonato, el bicarbonato está consumidísimo en las acidosis metabólicas, ¿sí? Fundamentalmente en cuadros de pH severo, que tienen un gran componente metabólico. Ustedes, si se van a lo que es el diagrama de Davenport y lo ven de frente, tienen que, si lo dividimos en 4, tenemos en lo que es la conjunción de los dos ejes, de los ejes X e Y, en este rinconcito acá abajo tenemos a las acidosis metabólicas, y en este rincón acá arriba tenemos, bien pegado al eje de la Y, la acidosis respiratoria. Por el otro lado, del otro lado de la línea media del pH, sí, del otro lado del 7,4, acá abajo, donde acá teníamos la acidosis metabólica, acá abajo tenemos las alcalosis respiratorias, y acá arriba tenemos las alcalosis metabólicas, ¿sí? Entonces, yo, si me tengo que situar en un punto, en una acidosis metabólica severísima, que tiene muy bajo pH y muy bajo nivel de bicarbonato, me voy casi acá, pegado casi al nivel de las X, ¿sí? Casi en relación a la X. Recuerden que el bicarbonato nosotros lo medimos en el eje Y, en el eje X tenemos el pH, ¿sí? Tenemos la isobara del dióxido de carbono y la que corta de la línea del exceso de bases, ¿sí? ¿Se va entendiendo esto? A medida que yo empiezo a retener bicarbonato, empiezo a aumentar la concentración, y vieron que siempre se mueve como en un triangulito. Yo tengo normal, descompensado, compensado acá abajo. El compensado de acá abajo lo que significa es, yo me corrí, aumenté el pH, pero no tengo prácticamente bicarbonato, ¿sí? Entonces, cuando empieza a trabajar el riñón y empezamos a corregir la causa, empezamos a ver cómo, desde este punto, que es prácticamente un pH neutro, me empiezo a ir hacia arriba y me empiezo a acercar por medio de la retención de bicarbonato a nivel renal hacia el pH de 7,4, la PCO de 40, el bicarbonato 24, etc. ¿Se entiende más o menos todo lo que dije? Yo sé que hablé un montón, pero necesito saber si se entiende o qué quieren que explique de nuevo. No, yo lo entendí perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Hablen, es el momento. Una pregunta, ¿cuánto es la concentración de hidrogeniones en el plasma? ¿En milimoles? Sí, en mil equivalentes, litro. No, lo medimos en pH, honestamente en mil equivalentes litro no me acuerdo, pero medimos el pH. O sea, nosotros tener un pH de 730 es una mensura, es un valor indirecto de la concentración de protón, ¿sí? pH 730 nos habla de que hay mucho protón. Honestamente, no me acuerdo en mil equivalentes litro cuánto protón cuál es la concentración de protón, pero porque no se usa de esa manera. Creo que en pH 7,4 la concentración de protón tiene que ser de 4 ceros después de la coma y un 4, o sea, 0,00004 miliequivalentes por litro de protón. Sí, me parece. Puede ser, o me pueden estar mintiendo y yo les creo igual porque no recuerdo. Pero creo que era así, está bien, gracias, era para estar seguro. Gracias. Dale. De todos modos, eso en el libro debe estar. Nico, bueno, otra preguntita. Sí. El valor relativo del exceso de base, o sea, dijimos que era 0, ¿verdad? Para que esté dentro de los valores normales. Exacto. ¿Y cuál sería la variación? O sea, ¿cuánto más y cuánto menos? El exceso de base generalmente tiende a ser negativo en los trastornos ácidos metabólicos y positivo en los básicos metabólicos. Técnicamente, de una manera muy estricta, el exceso de base no se modifica en primera instancia, ¿sí? En los trastornos respiratorios, ¿bien? Porque, ahora lo podemos charlar, les pediría primero que me dejen terminar con todo lo que es riñón y lo charlamos, pero sí se van a ir modificando a lo largo después del trastorno respiratorio, ¿sí? 0 más menos 2, que estamos dentro de la concentración esperada, en realidad la concentración no, porque es un valor que se le asigna, es un valor totalmente de laboratorio. El ácido base con laboratorio me refiero en realidad al método que se utiliza para el exceso de base, y hace referencia en realidad a la presencia de distintos, digamos, de cómo se titula, bien, los compuestos que se le agregan a la sustancia para neutralizarla, desde el punto de vista ácido, desde el punto de vista básico,
¿sí? Entonces, la cuestión del exceso de bases es algo bastante puntual, bastante más químico, ¿bien? Dale, perfecto, bro. Bien. Por el otro lado, entonces, lo que son el comportamiento, la acción ahora sí, de las células intercaladas, ahora las beta, que responden fundamentalmente ante lo que es más que nada los trastornos de tipo alcalótico, ¿sí? Los trastornos que tienen que ver en realidad con pérdida de protón, con ganancia de bicarbonato. La acción final, ¿sí? La acción principal de esta célula, ¿bien? Es en realidad la excreción de bicarbonato, ¿bien? Y así poder, me parece que está del otro lado. Ahí va, me parecía que no me cuadraba mucho lo que estaba viendo. Esta es la protón potasio, que es como la que hay en el lumen. Esto es de la célula intercalada alfa también. Es la protón potasio como la que hay en la luz de las células parietales, ¿sí? A nivel estomacal, que también son sensibles a aldosterona, que generan la retención de potasio, perdón. Y nuevamente tenemos la ATPasa protón, ¿sí? Que genera la secreción activa del hidrógeno en relación al aumento de la concentración intracelular, secundario a mayor formación nuevamente por el mismo mecanismo, ¿sí? Ahora bien, yendo a la célula secretora de bicarbonato, ¿sí? Fíjense que lo que tenemos nosotros en la membrana plasmática es un intercambiador bicarbonato-cloro, ¿sí? Que en realidad esto termina siempre obedeciendo a lo mismo, digamos. O sea, si nosotros tenemos mucho bicarbonato en el compartimiento extracelular, pero en el polo vascular de la célula, el bicarbonato va a tender a intercambiarse hacia el medio en donde hay menos, ¿sí? Y la célula intercalada beta lo que hace es tener un intercambiador a nivel apical que le permite de manera equimolar y además electroneutra intercambiarse con cloro, ¿sí? Y así mantener lo que es la solubilidad, la osmolaridad dentro del compartimento intracelular por un lado, y por el otro lado, a diferencia de la previa, fíjense que no tenemos todo el reciclaje del bicarbonato, acá lo que tiene es simplemente esta proteína, ¿sí? Que lo que hace es intercambiarlo y generar básicamente la retención de cloro en pos de secretar bicarbonato. ¿Qué hacemos con esto? En el polo apical en el polo vascular de la célula, es secretar protón de manera activa y además de manera quizá más electroneutra por medio de la presencia de una proteína que es un canal de cloro. Lo que hacemos es, a medida que va saliendo el protón, por un gradiente eléctrico, recuerden que lo que nosotros estamos haciendo acá con el protón generando este bombeo en el polo vascular, es aumentar la presencia de protón y además lo que hacemos es generar un gradiente eléctrico. El cloro sale por difusión pasiva en un primer momento por aumento de la concentración intracelular, pero también aumentando su gradiente eléctrico por aumento de las cargas positivas dentro de lo que es la secreción activa del protón hacia el compartimiento este. ¿Se entiende más o menos esto? Sí, profe, se entiende. Bien. Bueno, y acá en realidad lo que hice en este cuadrito es remarcar principales causas, ¿sí? En realidad, de todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, de lo que interviene en la secreción fundamentalmente del protón, ¿sí? Que suelen ser lo más interesante son los trastornos ácidos y fundamentalmente los metabólicos, por la mayor cantidad de causas que tienen, por la mayor cantidad de estudios que nosotros podemos hacerle para darle la vuelta en el diagnóstico diferencial, ¿sí? Son quizás los más atractivos para estudiar, los otros quizás son un poco más aburridos, son un poco más tediosos el estudio del diagnóstico, ¿sí? Pero lo que hace en referencia fundamentalmente a los trastornos ácidos, dentro de ellos los metabólicos más que nada, fíjense que dentro de lo que son los factores que favorecen la secreción de protón, a nivel del túbulo colector, tenemos la disminución de la concentración de bicarbonato en el compartimento extracelular, que básicamente es la definición de disminución del pH, el incremento de la PCO2 arterial, que básicamente es la definición de aumento del pH, origen metabólico, origen respiratorio, cortisol plasmático, la contracción del volumen del líquido extracelular, ¿sí? La angiotensina 2 y la aldosterona, que era lo que estábamos charlando hace un ratito. ¿Bien? Bueno, chicos, hasta acá. ¿Alguna duda o algo que quieran preguntar de todo lo que estuvimos viendo?
No, yo no. De 10. Bueno, ¿seguros? La verdad que todo muy, muy claro y entendible. O sea, Bueno, felicito. Bien explicado. Se entiende. Sí, bueno, profe, muchas gracias por la clase. bueno, Muy buena explicación. si quieren, si tienen 10 minutos, charlamos un caso clínico, el que se quiera ir, digamos, lo que es análisis del estado ácido base, terminó ahí. Vamos a ver un casito de una acidosis metabólica, ¿sí? Como para poder entender más o menos todo lo que estoy moviendo hasta acá, y con eso terminamos. ¿Bien? Dale, profe. Bueno, entonces, esperen que... Ahí está, acá. Para hablar un poquito entonces, ahora sí, de acidosis metabólica, bien, recuerden que desde el punto de vista fisiopatológico, bien, para hablar de acidosis metabólica, nos vamos a encontrar con que la causa es o perdemos bicarbonato o ganamos ácido, ¿sí? Esto repercute de manera directa en el descenso del pH, bien, y si es de origen metabólico, por lo general puede llegar a acompañarse en una primera instancia de una variación prácticamente nula de la PCO2, ¿sí? Recuerden que la PCO2 nosotros la vamos a usar en un origen metabólico para poder después tratar de regular, ¿bien? Y de tamponar un poquito el descenso del pH, la variación del estado ácido base, y por lo tanto tratar de impedir que el pH llegue, no sé, a 5 y que sea incompatible con la vida, ¿sí? Fíjense que ante la pérdida de perdón, de bicarbonato, ganancia de protones, ¿sí? Ganamos un ácido fuerte, nos encontramos que en primera instancia, sí, la compensación viene de la mano de los buffers extra e intracelulares. Bien, yo voy a tener un bicarbonato completamente consumido, porque el bicarbonato, si aumento la carga de protón, el bicarbonato va a responder, ¿sí? Generando anhídrido carbónico, nuevamente CO2 y agua, e intercambiándose a nivel respiratorio, y a su vez, este aumento de la CO2, ¿sí? Va a generar a nivel central también una hiperventilación refleja, ¿sí? Fíjense que justamente de manera central y periférica se va a generar un aumento de la ventilación y va a aumentar, valga la redundancia, la pérdida de CO2 a nivel de la barrera alvéolo capilar, y por lo tanto tratar de consumir protón y de esta manera arrastrarlo entre CO2 y agua hacia los pulmones e intercambiarlo en lo que son las distintas respiraciones. Bien, fíjense que de todas maneras nosotros tenemos que se instala el cuadro clínico, y entre más o menos 1 a 2 horas posteriores a la instalación del cuadro clínico, recién ahí vamos a empezar a ver la presencia de un patrón respiratorio bien diferente al previo, y en este sentido que esté respondiendo básicamente a la alteración ácido-básica, ¿sí? Por otro lado, tenemos la presencia, ¿sí?, de lo que es la función renal, bien, que ya la función renal aparece recién en horas, ¿sí? Tiene mucho tiempo para poder llevarse a cabo, para poder iniciar su mecanismo, pero es muy importante tener en cuenta que el riñón puede participar de estas alteraciones ácido-metabólicas siempre y cuando la causa primaria no sea el riñón. Un claro ejemplo de todo esto es el insuficiente renal crónico, ¿sí? El insuficiente renal crónico es un paciente que vive ácido, ¿sí? Viven con pH de 7,28, 7,30, ¿bien? Con un bicarbonato bajo generalmente, y viven en un estado de alcalosis respiratoria también crónica, bien con una PCO2 baja, ¿sí? Que en general se interpreta como acidosis metabólicas asociadas, ¿sí?, a alcalosis respiratorias, que se dan de manera, ¿sí?, en primera instancia compensadora, pero que después son básicamente mecanismos adaptativos que le permiten al ser humano vivir, ¿sí? En este ¿Esos caso, serían los trastornos mixtos? no, mixto no, porque en realidad vos tenés un trastorno ácido con uno básico, ¿sí? Mixto es, por ejemplo, una alcalosis mixta o una acidosis mixta, ¿bien? Sería una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria. Ejemplo, insuficiencia renal aguda en un paciente EPOC, ¿sí? Que vos ya tenés un EPOC que es acidótico respiratorio crónico,
y que no va a variar la PCO2 como vos esperarías que varíe en contexto de una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Que clava el riñón, que te consume bicarbonato y todo lo que pueda llegar a pasar, ¿sí? Otra cosa, ustedes tienen que saber 4 estados ácido-base, ácido base metabólico respiratorio, bases respiratoria y metabólica. No tienen que saber trastornos mixtos, ¿sí? Los mixtos nosotros los ponemos de manifiesto, los encontramos cuando hacemos todos los análisis. Uno de ellos es la PCO2 esperada. Yo lo tengo de un power que di una clase para, digamos, con otro fin. Por lo tanto, solamente busqué las diapositivas que nos interesan para esta clase, pero van a haber un par de cálculos y fórmulas que que ustedes no van a tener que saber. En este caso, justamente, la PCO2 esperada, ¿sí? Que es una corrección que nosotros hacemos y que nos permite a nosotros encontrarnos con una presión parcial de dióxido de carbono esperable para el bicarbonato que nosotros tenemos. Es la PCO2 esperada en función del bicarbonato, ¿sí? Bien, entonces... Profe, perdón, por lo menos yo solo veo un PowerPoint que dice muchas gracias. No sé si estás mostrando otro y no lo estoy viendo. Empecé a hablar... No, perdón. Pará, porque... No, capaz tenés solo compartido lo que es la pantalla del PowerPoint. Miren que ahí dejé de compartir, sí, no me di cuenta. Me parecía, porque no estaba entendiendo si estabas mostrando algo. Ahí está, ahora sí. ¿Ahí va? Ahora sí, gracias. Bien, sí, no me di cuenta, en realidad cambié de power y seguí hablando. Bueno, todo lo que estuve hablando, esta es la fórmula que yo les estaba mencionando recién, ¿sí? Son un montón de cálculos que los van a hacer, y los van a hacer solamente el que elija estudiar clínica. O sea, si vos elegís, no sé, uro, en tu vida va a usar el pH para nada, mucho menos si hacen cirugía o cualquier otra especialidad que no sea clínica, ¿sí? A lo sumo terapia también, o nefro. Pero después, no, son cálculos que no le sirven a nadie, y que no los van a usar. ¿Bien? Bueno, entonces, en los casos de las acidosis metabólicas, ¿sí? Estos son parte de lo que son digamos, las causas y la forma de estudiarla que yo hoy les comentaba, que no lo vamos a ver. Reitero, esto es algo que yo tengo una clase preparada con otro fin. Y acá vamos a ver un poquito, sí, vamos a hablar algo de cetoacidosis diabética, ¿sí? Nadie tiene que saber insulinas, nadie tiene que saber la fisiopatología, nadie tiene que saber si en un diabético pasa una cosa, en otro otra. Simplemente vamos a hablar un poquito de lo que es en sí la cetoacidosis diabética para tener un ejemplo de una situación patológica y de cómo nosotros, desde el punto de vista de lo que es el estudio del ácido base, se va a ver alterado en primera instancia, y en segunda instancia, cómo nosotros podemos empezar a tratar de hacer una aproximación en el diagnóstico y fundamentalmente en lo que nosotros además, como él les decía, a partir de estudiar el ácido base, cómo agarrar y decir, bueno, me quedan 2 o 3 causas probables de lo que me pueda llegar a estar generando este trastorno. Una es cetoacidosis, la otra es, se tomó, no sé, un alcohol isopropílico, cosas así, ¿sí? Para eso hay que estudiarla mucho, digamos. Nosotros vamos a hacer el inicio, vamos a ver lo primero. Fíjense que la cetoacidosis diabética surge a partir de un desbalance, ¿sí? Entre la insulina y todas las hormonas contrarreguladoras, bien, que generan en primera instancia hiperglucemia y fundamentalmente lipólisis acelerada, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de todo lo que es de nutrición, todo lo que es la beta oxidación y la producción de ácidos grasos, ¿sí? Hay una acción de la insulina importantísima a nivel del tejido adiposo, y una de ellas es mantener inhibida lo que es la lipasa sensible hormona, ¿sí? Que esta enzima lo que hace fundamentalmente degradar los TAL, degradar triglicéridos y empezar a mandar ácidos grasos libres a circulación, ¿sí? Esta lipasa sensible hormona, cuando no hay insulina, bien, un paciente diabético que no se hacen las correcciones, o en su efecto, bueno, hay otras causas también que pueden pasar, pero fundamentalmente que no usa insulina, ¿sí? Lo que pasa es que la lipasa sensible hormona empieza a degradar triglicéridos, aumenta la beta oxidación y comienzan a formarse, entre otras cosas, estos compuestos que son los cuerpos cetónicos. El acetoacetato, el beta hidroxibutirato, ¿sí? Y la cetona, que lo que hacen es, de manera muy noble, nos permiten ser un combustible, pero cuando se producen de manera excesiva y ante la hiperglicemia y la deshidratación y un montón de cosas que pasan, ¿sí? Termina generándose este cuadro que se llama cetoacidosis diabética. ¿Qué pasa con la cetoacidosis diabética? Tengo un pH totalmente bajo, bien, acompañándose de la pérdida de bicarbonato, ¿sí? No es que yo lo perdí, sino que en realidad el bicarbonato se consume tratando de tamponar todo este
comportándose como una base buffer, valga la redundancia, bicarbonato, tamponar todo este protón producido, ¿sí? Entonces yo tengo disminución del pH, bien, tengo disminución del bicarbonato, ya con disminución del pH y disminución del bicarbonato, cuando yo lo veo, claramente me sugiere que una causa metabólica tiene que haber, bien. Después, cuando se hacen los otros estudios, ¿sí?, que yo les comentaba recién, podemos encontrar causas ocultas, causas asociadas, que puede haber, por ejemplo, alguna alcalosis dando vuelta, o una acidosis mixta, algo respiratorio, pero a fines prácticos lo que a nosotros nos interesa es, en este paciente cetoacidótico, baja el pH, se consume el bicarbonato, la PCO2 permanece más o menos estable en un primer momento, hasta que aparece algo que, si alguno todavía está en tercero en realidad y tiene que rendir el CER, lo debiera haber visto ya en las materias de tercero, en injuria y defensa, empieza a aparecer lo que se llama la respiración de Kussmaul, ¿sí?, que es un patrón respiratorio característico del paciente que está en cetoacidosis, ¿sí?, en cetoacidosis en este caso diabética, porque hay hiperglicemia, bien, y hay acidosis y hay cuerpos cetónicos, y que se caracteriza por ser una respiración que tiene una polipnea, ¿sí?, que tiene una respiración totalmente profunda, ¿sí?, una inspiración bien marcada, hace una pausa apneica y larga, ¿sí?, pero además viene con un aliento frutado, ¿sí?, este aliento también por la descomposición de los cuerpos cetónicos, que da un aliento bastante característico. Les estoy hablando del caso ideal de cetoacidosis, muchas veces tiene 250 de glicemia y está ácido y no tiene nada de todo esto, pero estamos hablando del paciente que tiene una cetoacidosis bien manifiesta, bien de libro, para que ustedes más o menos se lleven un concepto, ¿sí? Entonces, este pH bajo, bien, este bicarbonato bajo, nosotros, como herramientas para tratar de paliar la situación, tenemos, en primera instancia, las bases buffer. Consumimos el bicarbonato, y si tuviéramos alguna manera de medir bases buffer no bicarbonato en sangre, las medimos y también estarían por el piso, ¿sí? Estarían consumidísimas porque la cetoacidosis diabética empieza a generar estás ácido, el pH baja, y de sí que tenemos bicarbonato y que hay bases buffer no bicarbonato, para evitar que el pH que llegó a 7, que llegó a 6,9, no haya llegado en realidad a 6, ¿sí? Porque ahí sí es totalmente incompatible con la vida. En el libro van a leer que el pH por debajo de 6,9 es incompatible con la vida. Déjenme decirles que no es así. Yo he visto pacientes en el hospital que tienen pH de 6,6 y todavía viven y se fueron vivos de la internación, ¿sí? Entonces, en primera instancia, las bases buffer. Bien, en segunda instancia, en este cuadro de cetoacidosis diabética, le vamos a echar mano al sistema respiratorio. Recuerden que dijimos que vamos a tardar más o menos 1 o 2 horitas. El pH bajo produce en este paciente esta respiración característica que yo les comentaba recién, la respiración de Kussmaul, bien, que lo que hace es aumentar la profundidad de las inspiraciones y de las exhalaciones. Bien, acá la idea es meter la mayor cantidad de oxígeno y es sacar la mayor cantidad, fundamentalmente, de dióxido de carbono. Bien, nuevamente, a través de esta reacción de hidratación del dióxido de carbono, que se junta con el agua, que genera el ácido carbónico y que me genera, si yo la desplazo hacia la izquierda, que es lo que estoy buscando hacer porque gané mucho ácido, es formar mucho dióxido de carbono que a nivel pulmonar se intercambia de manera más fácil, ¿sí?, y me termina disminuyendo la presión parcial. Ahora bien, yo con esto me quedo recontra corto y ahora aparece el tercer brazo, ¿sí?, la tercera herramienta que tiene el organismo, que es el riñón, que pone en marcha las células intercaladas alfa, que agarran y que generan la secreción de protón, retienen sodio, aquellas que son sensibles a la aldosterona, retienen potasio, aquellas otras, ¿sí? En los cuadros de cetoacidosis diabética, además, siempre el potasio está por el suelo, así que estas células también están, estos canales, estos transportadores están estimulados también por la hipopotasemia. Entonces, todo hace tender a que en la membrana luminal de la célula del riñón, ¿sí?, de la célula intercalada alfa, el protón salga, se recicle a lo largo de toda la membrana plasmática, entrando, saliendo y generando siempre secreción de protón y pérdida del mismo a través del agua que se orina, ¿sí? Y por otro lado, y en la membrana opuesta, en la membrana vasolateral o en el polo vascular de la célula, nosotros retenemos bicarbonato, ¿sí? Entonces tenemos la fase de descompensación, que cuando el paciente no hizo la insulina y empieza a generar ácido. La fase compensatoria, que de manera escalada es base buffer bicarbonato y no bicarbonato, sistema respiratorio y en última instancia el riñón, pero el paciente, realmente acá el paciente, si yo no le doy insulina
y no lo hidrato, el paciente no sale del aceto, ¿sí? Por eso yo les dije, cuando la acetoacidosis llega a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, es un dolor de cabeza, porque vos sabés que esa noche no dormís, porque tenés que estar corriendo al paciente con hidratación, corriéndolo con una bomba con insulina, y fundamentalmente haciéndolo cada hora a hora y media, un ácido base para ver cómo corrige el medio interno, e ir haciendo vos también correcciones en las indicaciones, que llevan mucho tiempo, y por lo general la acetoacidosis a las 2 de la mañana, que suele ser encima el horario al que llegan, vos sabés que esa noche no se duerme, ¿sí? A grandes rasgos esto es lo que yo quería comentarle para que ustedes se den una idea más o menos de cómo nosotros vamos a ir interpretando las cosas, ¿sí? Cómo se van a ir poniendo de manifiesto en un trastorno clínico que se vea relativamente y lamentablemente con frecuencia. Bien, pero nada más, digamos, o sea, no vamos a hacer el análisis de los datos de laboratorio, porque, reitero, son cosas que ya quedan, digamos, para cuando uno hace una especialidad, para cuando uno tiene que estudiarlo de otra manera, ¿sí? Acá no tiene relevancia, no hace, digamos, al fin de esta clase. Lo único que voy a hacer es darles un montón de información que a ustedes los va a perder más y que además no les va a servir para nada, ¿sí? Bueno, chicos, eso creo que es todo. No sé si alguien quiere aprovechar, preguntar algo. No, yo no, profe. Gracias. Bueno, pará, porque acá tengo algunas preguntas del chat que acabo de ver. Acá. Se podría decir entonces que la célula intercalada alfa alcaliniza la orina. No, en realidad todo lo contrario. La intercalada alfa la acidifica la orina, ¿sí? Porque yo lo que estoy haciendo a través de la intercalada alfa es secretar protón, ¿sí? Y la beta sí la alcaliniza, porque yo lo que estoy haciendo a través de la misma es aumentar la carga de bicarbonato que estoy perdiendo, ¿sí? Generalmente, en maneras prácticamente normales, no orinamos casi bicarbonato puro, ¿sí? Nosotros, el bicarbonato se retiene casi en un 100%, es muy baja la carga filtrada que termina siendo excretada de bicarbonato, ¿sí? Pero no, es al revés, ¿sí? Para que se entienda bien. La célula intercalada alfa, por medio de estos canales epiteliales y las bombas que tiene en su superficie luminal, la que da al polo urinífero de la célula intercalada, lo que hace es eliminar protón y acidificar la orina. La orina, como no puede tener un pH tan ácido, porque básicamente va a destruir el urotelio si tiene un pH menor a 4, lo que hace siempre es juntarse con amonio, ¿sí? En realidad con amoníaco, formando amonio, ¿bien? Y si no, con los fosfatos inorgánicos que andan dando vuelta en la orina, que son parte de lo que es la acidez titulable y no titulable de la excreción urinaria, ¿sí? No sé si responde la pregunta. Bueno, chicos, si eso es todo, si nadie tiene dudas, ya estamos con esto, ¿sí? Profe, Sí. a mí me queda para relacionar con la UP5, que es la de los agrotóxicos, no sé si te acordás del ser. Me acuerdo que desde el principio era la secreción de aniones orgánicos. Que habla de que cayó el agrotóxico sobre el agua. ¿Estaría como buena alternativa explicar que, bueno, las funciones del riñón son varias, entre ellas es equilibrar el estado ácido-base del organismo? Entonces empezamos a explicar todo el equilibrio ácido-base. Sí, mirá, yo creo que, o sea, a ver, las UP son totalmente dinámicas y de lo que va a hablar siempre, lamentablemente, depende de quién te está tomando, ¿sí? Pero a lo que hace referencia puntualmente esa UP, desde fisio es a todo lo que es el clearance del ácido paraminopúrico, ¿bien? Y en definitiva, a lo que hace referencia en realidad es al manejo de ácidos orgánicos e inorgánicos, de cationes orgánicos y de aniones orgánicos, a nivel de todo lo que es la excreción de compuestos, ¿sí? Vos venís hablando antes de lo que es la carga filtrada de compuestos, todo lo que pasa básicamente, todo lo que se desprende de la definición de clearance, creatinina en parte, pero todo el clearance de todo a nivel glomerular, y ahora lo que vos estás estudiando ahí es toda la estructura tubular del riñón, todo lo que son los sistemas de bombas
que secretan fundamentalmente, no está mal, ¿sí? No está mal verlo desde el punto de vista de lo que es la regulación del estado de base, porque en algún momento vos lo mechás con todo esto en cuanto a contenido, ¿sí? Pero, o sea, a lo mejor si tenés a alguien, no sé, hay docentes que quieren que vos medio como, entre comillas, resuelvas la UP, le busques la vuelta, trates de buscarle una respuesta a lo que propone, y otros te dejan empezar a hablar y mientras vos conectes los temas como corresponde y vos hables del contenido que tenés que hablar, no para la UP, sino de la materia, nadie te puede decir nada, no estaría mal encarado partir de todo lo que son las funciones renales. Vos a partir de que el riñón filtra, secreta y absorbe, en realidad reabsorbe, mejor dicho. Reabsorbe. Y a partir de esas tres cosas vos podés hablar de toda la materia, en realidad. Podés hablar de todo a partir de esas tres funciones. ¿Sí? Ujú. Sí, gracias, profe. No, de nada. Profe, Sí. es más curiosidad. En la clínica, Ajá. ¿qué tipo de pacientes se reciben más? Así con acidosis, con alcalosis, ¿y cuál es más difícil de tratar? Más complejo. No, por lo general los pacientes están ácidos. Las alcalosis son, no sé si decir más raras, son menos frecuentes y en realidad depende de la severidad. Vos tenés pacientes de POC que entran con 120 de PCO2 y los tenés que intubar y los pasar a la UTI. Tenés pacientes que entran con una acidosis metabólica secundaria a una cetoacidosis y tienen 6,8 de potasio y tenés que intubarlo y pasarlo a la UTI. O sea, depende de muchas cosas, depende de la causa que genera en el paciente POC, a veces vos tenés un paciente que entra con una cetoacidosis y en realidad está infartado. O sea, hay muchas cosas, lo van a ver, no, dense tiempo porque yo ya les dije que acá, lamentablemente, el ser humano y su medio es una materia en donde la línea entre empezar a ver cosas patológicas y normalidad es muy delgada, es un gris muy grande, y uno, sin querer, se empieza a meter en contenido que va a ir dando en el resto de la carrera, fundamentalmente lo que van a dar en tercero, en cuanto a lo que empieza a ser un poquito más de fisiopatología, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con lo que leen, porque es bastante delgada esa línea, y por lo tanto, si uno empieza a hablar de algo y nombra cosas que yo voy a decir, a lo mejor cetoacidosis diabética, siempre puede tener un mala leche enfrente que te agarra y te dice, a ver, ya que la nombraste, hablame de cetoacidosis diabética, y vos sabés la palabra nomás. Entonces, tengan cuidado con lo que estudian, y es todo muy complejo, ¿sí? Yo les diría que se queden con, así, trastorno ácido básico, metabólico respiratorio, fin. Recuerden, a lo mejor, a lo sumo, como causa de acidosis metabólica, porque a lo mejor alguien te pregunta, ¿y conoces una causa para solamente decírsela? Sí, cetoacidosis diabética, fin, ya está. Pero no corresponde que nadie les pregunte nada de todo esto, ¿sí? Buenísimo, gracias, profe. De nada, chicos. Bueno, nada, eso es todo. Sí, gracias a ustedes por escucharme, espero que no se hayan aburrido y que les haya servido. Y opta cualquier cosa, si quieren otra clase o un repaso o alguna otra, más que nada el Sergio, que es lo que más me gusta, podemos arreglar para cuando quieran, no tengo ningún problema. Dale, buenísimo, Nico. La verdad estuvo muy bueno, me enganchaste yo a la clase, así que te agradezco mucho. En general, todo te agradecemos porque la verdad que viste que fisio renal en general es bastante complicado y siempre hace falta alguna otra clasecita. Así que bueno, te agradezco mucho.